un podcast de Cooperativa. Este es un podcast sobre historias que suceden delante y detrás de la pantalla, sobre las personas que hacen películas, las personas que las ven y las personas que las sueñan. Soy Daniel Villalobos y esto es El Contador de Películas. Esto es El Contador de Películas y la historia de hoy se llama Los vagabundeos del Chacal. En 1969 se estrena en Chile la primera película de un cineasta llamado Miguel Litín. El director tiene entonces apenas 27 años y el argumento de su debut viene directamente de las páginas policiales. La película se llama El Chacal de Nahuel Toro y hoy es considerada una de las cimas de la cinematografía local. En la película de Litín se dieron cita algunos de los nombres claves del arte y la cultura chilena de la época. Pedro Chasquela en el montaje, por ejemplo, Sergio Ortega en la música, Héctor Ríos en la fotografía, y un elenco donde brillan Chenda Román, Luis Alarcón, Héctor Noguera y, por supuesto, Nelson Villagra. Y el propio Litín, quien además de dirigir, escribió el guión. La relación del director con la historia real no era casual. Jorge del Carmen Valenzuela Torres, el Chacal de Nahuel Toro, era un hombre de su generación. Al momento de ser ejecutado, Valenzuela Torres tenía poco más de 23 años. Había cometido sus horrendos crímenes a los 21, en un descampado cerca de un puente sobre el río Ñuble. Allí, en medio de la nebulosa del alcohol, el hombre mató a golpes a Rosa Elena Rivas Acuña y a 5 menores de edad. El caso se prestaba para el morbo y la explotación, pero lo que Litín y su equipo vieron en la historia del Chacal fue una metáfora del país, de su escalofriante pobreza, de su desigualdad, de la tiniebla en la que todavía estaban sumidos muchos de sus habitantes. La película de Litín no es una defensa ni una justificación de su protagonista. Más que dar respuestas académicas sobre el horrendo crimen, se limita a preguntarse por la conciencia del personaje, no solo en términos de su posible remordimiento, sino acerca de la conciencia de existir en el mundo. El Jorge del Carmen, que interpreta a Nelson Villagra, es un animal silvestre que dentro de la cárcel se descubre un ser humano. Mientras avanza su proceso judicial hacia la que va a ser una de las condenas a muerte más famosas de la historia de Chile, el hombre que antes fuera peor que un animal, aprende a leer. Se peina, se lava, juega al fútbol, charla con el capellán de la prisión. Es socializado justo en el contexto menos social de todos. La ironía no se le escapa a Litín. Cuán bárbaro era el Chile rural de entonces que una cárcel podía parecer un refugio en comparación. El Chacal de su película aprende los rudimentos básicos de la civilización. Aprende lo justo y necesario para entender el tamaño de sus crímenes. Y luego muere. En un libro que Radomiro Espotorno hizo sobre el cineasta en 1999, Litín explica: cuando la gente habla sobre la pena de muerte en Chile, siempre sacan el caso del Chacal, y al contar la historia, cuentan la historia de la película, que no es la misma historia real del personaje. La ficción ha reemplazado la realidad. A Litín le impresionaba esa petición final del condenado, justo antes de enfrentar el pelotón. Quiere salir sin venda, dice. Quiere mirar. Un funcionario, interpretado nada menos que por el gran Rafael Benavente, le dice que piense en los fusileros, que use la venda por ellos, para que no tengan que mirarlo. El condenado no es dueño ni siquiera de su último deseo. Los eventos que inspiraron la ficción de Litín no fueron menos dramáticos que su película. En un magnífico artículo escrito por Juan Agustín Palazuelos para la revista Ercilla en mayo de 1963, el redactor no solo da cuenta de las últimas horas de Jorge del Carmen Valenzuela Torres. Además, habla del contexto en el que creció el asesino, de su familia, de la miseria general de la zona y de la relación del Chacal con sus crímenes. Jorge del Carmen se queda huérfano de padre a los 7 años. Su hermanastro Ramón Valenzuela Enríquez se vuelve la nueva pareja de su madre. Ante las frecuentes golpizas que le daba su hermanastro, Jorge del Carmen huye de casa y se vuelve un niño vagabundo. Mucho antes que la prensa roja lo bautizara como el Chacal,
En los caminos y riberas adquiere sus dos primeros apodos, el Campano y el Canaca. El Canaca crece, explica Palazuelos, en una zona donde menos del 34% de la población tiene alguna clase de empleo. El salario promedio de un obrero es de 24 escudos mensuales. En la alimentación abundan la yerba mate, la sopa de papas, las cebollas y el arroz. La leche, el queso y la mantequilla son lujos inalcanzables para los mismos trabajadores que participan en la producción de esos manjares. Después de matar a la mujer y a los 5 menores de edad en ese terrible día de 1960, Jorge del Carmen huye por la ribera del Ñuble. Se esconde en Chillán, en la casa de una mujer que conocía. Gasta el dinero que le robó a su víctima y empieza a viajar hacia el sur. Esta, como apunta Palazuelos, fue la primera vez que Jorge del Carmen salió de la provincia de Ñuble. Llega hasta Renaico, en la provincia de Arauco. Lo capturan en el pueblo de General Cruz. Ya detenido, no intenta esconder su culpa. Confiesa los crímenes y es encerrado en la cárcel de Chillán a la espera de los peritajes y del juicio, mientras afuera de la cárcel, muchos ciudadanos de bien gritan que el hombre no merece un juicio, sino un linchamiento. En la cárcel, Jorge del Carmen Valenzuela Torres aprende a leer. Uno de los pocos libros que hay en el presidio es una antología de Gabriela Mistral, y ese será el libro favorito del Chacal hasta el fin de sus días. Los psiquiatras que lo examinan informan que se trata de un individuo de inteligencia normal. La pregunta que muchos se hacen es si acaso este supuesto monstruo habría cometido sus crímenes de haber tenido acceso a la mínima educación que recibe en el penal. El viernes 26 de abril de 1963, a las 5:30 de la tarde, se le notifica oficialmente que será fusilado. Desde entonces lo separan de la población general de la cárcel y lo envían a una celda pequeña y aislada. Ese mismo día le ponen los grilletes que no le quitarán hasta después de su ejecución. El sábado despierta temprano y desayuna café, pan y un trozo de sierra asada. Lo visitan el alcaide de la prisión y el capellán Eloy Parra. Durante el resto del día, a solas, pero vigilado desde una mirilla por 2 gendarmes, Jorge del Carmen fuma, llora y se tiende a mirar el techo en el camastro de su celda. El domingo pide ver a su madre, que lo visita junto a sus otros hijos. Debido al frío, le autorizan a tener un brasero dentro de la celda. El lunes no acepta comidas, pero se pasa el día fumando y escribiendo cartas. Sin que él pueda verlos desde su celda, 8 hombres detenidos por ebriedad en la vía pública apilan los sacos de arena e instalan el banquillo en el patio de la cárcel. A las 8:30 de la noche, los empleados de una funeraria entregan en la cárcel un ataúd de madera. Esa madrugada, poco antes del fusilamiento, un empresario de Chillán ofrece un cóctel a los numerosos periodistas santiaguinos que han llegado a cubrir la noticia. Las fuentes de soda cercanas a la cárcel no cierran esa noche. Mantienen las puertas abiertas y las copas llenas para atender a las decenas de personas que esperan afuera del penal. Jorge del Carmen Valenzuela Torres muere de 7 impactos de bala. Una de las leyendas alrededor de él dice que poco antes de ser fusilado, otro preso le preguntó a gritos: ¿Cómo vaya a morir, canaquita? Jorge del Carmen contestó: sin chistar, porque sería feo. Con los años, su tumba se convirtió en una nimita, y Jorge del Carmen sobrevive en la memoria colectiva como un terrible asesino, pero también como una especie de santo popular. La película de Litín, por otro lado, es uno de los referentes más importantes de lo que se llamara el nuevo cine chileno de los 60. Pero además, el filme es uno de los emblemas de esa cosa extraña que se supone que es la chilenidad. Algo que es trágico, porque es absurdo, porque no tiene explicación, y porque solo se puede entender de lejos, como un crimen atroz, o como un animal que un día se descubre humano. Desde la madrugada, decenas de personas han permanecido aquí en el puente de Nahuel Toro, esperando la llegada del juez, de autoridades policiales y de investigaciones, quienes, acompañados del criminal confeso Jorge Valenzuela Torres, más conocido como el Chacal de Nahuel Toro, procederán a la reconstitución
de este horrible hecho de sangre que ha conmovido a la ciudadanía. Soy Daniel Villalobos, esto fue El Contador de Películas. Hasta la próxima. Después estuve trabajando en distintos fundos hasta que hace más o menos 3 años